Insólito. Milei prometió una inflación con cero adelante, pero la realidad vuelve a golpear de frente al relato oficial. Rolando Graña analizó esas declaraciones y dejó en evidencia la distancia entre las promesas del presidente y lo que pasa en realidad. Antes de seguir, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita, porque en este canal estamos con los laburantes de bien. Esta fue una de las cosas que pasó en la semana, porque esa última frase la dijo Milei hace un par de días, que la dijo que para mitad de año otra vez él insistió en que la inflación va a tener un cero delante, algo que prometía que iba a suceder para antes de las elecciones, y no sucedió. Mientras tanto, la inflación, ya lo sabemos, está instalada en un núcleo duro más o menos del 2%, que tocó el 2,5%, y que después de los cambios en las bandas cambiarias, que según Toto Caputo hace 2 semanas estaban muy bien calibradas, bueno, no estaban tan bien calibradas, y lo mandaron al jefe del Banco Central a decir que ahora las bandas cambiarias se iban a mover por la indexación, o sea que el ritmo de devaluación del peso se iba por lo menos a duplicar. Esto no lo hace el gobierno porque le guste, porque siempre el ancla monetario, el dólar barato, la plata dulce, como quieran llamarlo, fue una de sus herramientas para bajar la inflación, facilitando el ingreso de cosas importadas y el proceso de desindustrialización que se está viviendo en la Argentina. Eso ya lo sabemos. Pero si por ellos hubiera sido, hubieran seguido adelante por este camino. Pero es el propio Fondo Monetario Internacional que les está diciendo, además de los bancos acreedores, acumulan reservas porque algún día vamos a querer cobrar. Y somos los acreedores privilegiados. Queremos cobrar, queremos saber si van a tener dólares y no solamente reservas negativas. Esto fue lo que pasó en la semana. Milei sigue insistiendo, corriendo el arco todo el tiempo, que la inflación va a caer a cero, porque según su biblioteca, al haber fijado la cantidad de pesos estable, esto debería hacer que el dólar caiga. Las fechas se corren, la inflación sigue en un núcleo duro del 2%, veremos qué pasa el verano cuando se empiece a aplicar esta indexación de la banda cambiaria, es una indexación de la devaluación en la Argentina. La otra cosa importante es lo que pasó en diputados. En diputados, una coalición de trasnoche a 1:30 de la mañana, más o menos, le votó en contra al gobierno un capítulo. Un capítulo es una reunión de artículos. Claro, habían dicho, bueno, nosotros metemos este capítulo y en este capítulo hay tantas cosas trabadas que finalmente vamos a lograr meter por abajo la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. 2 de las leyes que habían molestado al gobierno el año pasado cuando las sancionó el Congreso, las vetó y el Congreso insistió y el gobierno no las quiere aplicar. Y después viene cómo esto desencadenó, por un lado, la furia del propio Milei, esto dicen muchos de los cronistas que están en casa del gobierno, después lo desmintieron, después primó la cordura y la mesa política dijo, bueno, muchachos, logramos la aprobación del presupuesto, solamente se nos cayó uno de los capítulos de 19, logramos la aprobación de 19, se nos cayó uno solo de los 20, entonces podemos avanzar en el Senado. El problema es que el acuerdo del presupuesto, según las negociaciones que habían tenido con los gobernadores, iba atado a que ese presupuesto se sancionara con una cantidad de dinero que tenían que cobrar los gobernadores, y los gobernadores dijeron, no, momentito, hasta que no esté sancionado el presupuesto no vamos a avanzar con la ley de reforma laboral. La misma ley de reforma laboral, una ley antipática incluso para muchos gobernadores, pero que habían pensado, bueno, está bien, si tenemos que votar una ley antipática, por lo menos que sea por plata para la gestión. Esto no estaba garantizado. Patricia Bullrich, que venía envalentonada, de un día para el otro apareció mucho más modosa, mucho más democrática, diciendo, bueno, ¿saben qué? Hemos escuchado los consensos y qué sé yo, que zaraza, vamos a pasar la discusión de la ley laboral para febrero. Bueno, esto es lo que pasó si uno lo mira desde una perspectiva de la velocidad eléctrica con la que se sucedieron las negociaciones, porque el gobierno estaba apurado, montado en la mayoría que le dio el 40% de los votos en las últimas elecciones, en sacar leyes fundamentales y ómnibus rapidito, no fuera cosa que después empezaran a desbandarse los gobernadores a los que habían seducido con 66.000 millones de ATN. Esto es si uno mira la chiquita, si mira el movimiento eléctrico de lo que pasó esta semana en la política. Pero si uno da 2 pasos atrás y empieza y se toma el trabajo de desarmar qué venía camuflado en esas leyes, lo empezamos a hacer la semana pasada, pero descubrimos más cosas en el presupuesto, lo que ve es claramente
hay que decir que es casi les diría, un cumplimiento de promesa electoral. Un gobierno para ricos, ¿sí? Un gobierno que está dispuesto a darle cada vez más beneficios a los sectores poderosos de la sociedad en desmedro de otros sectores. ¿Cuáles son esos otros sectores? Ya los conocemos, nosotros permanentemente hemos ido haciendo la crónica de los jodidos de esta etapa del gobierno de Milei, que son, por supuesto, los discapacitados, los jubilados, los universitarios, los investigadores del CONICET, todos esos sectores, para ellos no hay plata, ¿sí? Pero para decirlo con fundamento, hay que analizar los artículos, porque es difícil analizar los artículos para entender y traducirlos al lenguaje común de todos nosotros. Claro, este es nuestro laburo. En el capítulo ese, el capítulo que incluía la derogación de varias cosas, se derogaba la ley de emergencia en discapacidad. ¿Sí? Entonces, la ley que costó tanto imponerle al gobierno con dos insistencias, primero votarla frente a la derogación, lograr los 2/3 de los votos, ellos la querían despachar en un plumazo, metida en un artículo donde iba engarzada con otras cosas que iban a favorecer a otras provincias o otros lugares. La verdad que a esta altura del partido a mí no se me ocurre ninguna explicación, o sea, no se puede decir nada, estamos dentro del horario de protección al menor, y nada que no sea un insulto a la investidura presidencial sobre por qué el presidente Milei está tan empecinado en desfinanciar todo lo que tenga que ver con la discapacidad. A los terapeutas, las pensiones, se van a presentar ante la Cámara de San Isidro para rechazar un fallo de un juez, del juez federal de Zárate Campana, que dice que el rechazo, la falta de cumplimiento de la ley es inconstitucional. Se van a presentar para argumentar. La verdad que no hay ningún argumento. Algunos dicen la crueldad. No sé, yo no lo entiendo. Todas las cosas que se me ocurren son barbaridades. Prefiero pasar de tema y seguir con la descripción. El gobierno intentó meter en un artículo camuflado dentro de un capítulo la derogación de una ley por la cual había insistido 2 veces el Congreso. Bueno, ¿saben qué? No pudo. Porque a algunos legisladores les dio vergüenza, por suerte, y otros se ausentaron y otros se abstuvieron, y ahí el gobierno no pudo. En ese capítulo también estaba la derogación de la ley de financiamiento universitario. Ahí puede ser un poquito más claro, porque ya se sabe que para el presidente Javier Milei las universidades son un reducto de zurdos. No importa si en buena parte de los centros de estudiantes del país y de los claustros ganan listas que están orientadas por Franja Morada o por otras agrupaciones. No, para él son todos zurdos. Es una mirada típica de una persona que nació en un lugar de mucho dinero, como la familia Milei, que vivió una vida, no sé, de un mundo cerrado, de chetos, que fue a una universidad privada y que no entiende que en las universidades públicas también se estudia, y mal que le pese, los mejores profesionales salen de las universidades públicas. Pero considera que es un reducto de producción de zurdos en masa. El otro punto, que también estaba por ahí escondidito, es casi, les diría, un tiro en el pie para lo que todos los sociólogos midieron de por qué Milei sigue teniendo arraigo en los sectores más empobrecidos. Porque en ese artículo, en ese capítulo, estaba el fin de la actualización de la asignación universal por hijo. Acá está. ¿Sí? Movilidad en asignación universal por hijo y asignaciones familiares. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los grandes logros, según miden todas las estadísticas, es que el gobierno iba indexando incluso por encima de la inflación la asignación universal por hijo, de modo tal que los que cobraban asignación universal por hijo, que están en niveles de indigencia, y cobraban tarjeta alimentar, tuvieran algo más de dinero y no se les cayeran los ingresos. Bueno, en ese capítulo también lo que decían es que terminaba la actualización automática o por arriba de la inflación. O sea, quiere decir que los más indigentes iban a empezar a cobrar menos plata de la asignación universal por hijo. Había otros datos, había también alguna cosa que iban a poner más plata para los jueces de capital y también plata para que cobrara la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como sea, ese capítulo que iba contra diferentes sectores de la sociedad, en este caso, nada más que ir contra los más necesitados que desindexarle la asignación universal por hijo.
cuando yo les digo que es un gobierno que se concentra en darle beneficios a los ricos e ir contra sectores de los más pobres o de la clase media, acá, cuando uno se mete en el articulado, está la evidencia. Esto es en el presupuesto. Pero insólitamente, en la ley de contratos, en la ley de reforma laboral, que se mete con la ley de contratos de trabajo y con la ley de asociaciones sindicales, había un capítulo insólito, lo adelantamos la semana pasada acá, pero después seguimos analizándolo, que eran reformas impositivas. Era una reforma laboral, pero aparecían cambios impositivos. Y así, en ese lugar, empiezan a aparecer otras cosas, tales como, acá las tenemos, hay una tendencia a quitarle plata, o sea, que tenga que pagar menos plata el empresariado. Esa menos plata que tiene que pagar el empresariado, cargas sociales, son plata que van a desfinanciar la ANSES. Entonces, como si al Estado argentino le sobrara plata. Entonces, la ANSES, donde los jubilados cobran lo que cobran, ya sabemos, la miseria que cobran los jubilados, donde todo este tiempo, y esto no se habla demasiado, han ido vendiendo bonos de la deuda argentina, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, del Fondo de los Jubilados, han ido vendiendo bonos para lograr que el dólar MEP y el contado con liqui no subiera. O sea, otra manera de pisar el dólar. No solamente venden cuando tienen que vender bonos, dólares del Tesoro, los que manda el tío Trump, sino que también vendieron dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Algunos hacen una cuenta y dicen que ya vendieron 22.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que le están perdiendo a aquel fondo de los jubilados. Pero a su vez, en una ANSES desfinanciada, en un PAMI desfinanciado, nosotros aquí les mostramos lo que pasa en el PAMI, donde te dan turno para 6 meses. No, pero tengo una pierna quebrada. No, señor, en 2 meses le damos un turno. Donde te cubren 4 medicamentos y el quinto y el sexto, si uno no toma medicamentos en la tercera edad porque le gusta. El quinto y el sexto medicamento tenés que hacer una peregrinación. El mismo gobierno que dice que desburocratiza todo, le agrega burocracias a los jubilados que necesitan medicamentos. Bueno, el PAMI desfinanciado, sin guita, paga mal a los profesionales se van. Bueno, le van a sacar plata al PAMI. Las jubilaciones son una miseria. Bueno, le van a sacar más plata al ANSES, la van a sacar de las contribuciones patronales. Van a sacarle de dos maneras la plata al ANSES. Por un lado, de las contribuciones patronales, que directamente hay 2.000 millones menos. Estas platas se las estoy spoileando porque eran de Hernán Lester y como las vi tan buenas se las robé. Plata de contribuciones patronales que van a pagar menos los empresarios, 2.000 millones de dólares. El fondo de asistencia, este FAL para el fondo para despidos, otros 2.500 millones que van a salir también de lo que dejen de pagar los empleadores. No se sabe bien cómo va a funcionar el fondo, pero lo cierto es que va a haber menos plata. Les van a quitar dinero a las obras sociales, o sea que no solamente los jubilados van a sentir el ajuste en el PAMI, sino que también las obras sociales sindicales, que ya se sabe que son el enemigo para el gobierno, todo lo que huela a sindicatos es el enemigo, ahí también le van a sacar plata. Y sobre todo, y acá vuelve la parte, porque supongamos que todo esto sea discutible, porque desde la mirada del gobierno, en la medida que los empresarios paguen menos aportes patronales, van a poder generar más trabajo y tal vez pagar mejores sueldos, a comprobar, pero manejemos un margen de escepticismo y una concesión de duda al respecto. Pero lo que no se comprende es por qué van a favorecer otra vez a los ricos. Entonces el mismo gobierno que dice que no hay plata para los discapacitados, otra vez define que va a, ahí está, eliminación de impuestos internos. No es mucha plata, pero con esto es más plata de lo que necesita el CONICET, ¿eh? 350 millones de dólares. ¿A qué le quitan los impuestos? En un capítulo que trata la ley laboral, le quitan los impuestos a los autos de alta gama, a las monedas de oro, como se sabe son artículos de primerísima necesidad, la moneda de oro, a las embarcaciones, a los aviones y a todo lo que sea artículo suntuario. Entonces, insisto, vean el contraste. O sea, el mismo gobierno que dice que no hay plata para los discapacitados deja de cobrarle impuestos por voluntad propia a los ricos más ricos, porque esto debe ser
¿cuánto? El 3% de la población, gente que precisamente no tiene problema de dinero, bueno, van a tener menos problema de dinero porque si tienen un barco va a pagar menos impuestos, si juntaron monedas de oro van a pagar menos impuestos, y si se quieren comprar un auto de alta gama, o sea, un auto importado, van a pagar menos impuestos. ¿Para qué lo hacen? No se entiende. O sea, o en todo caso, es algo que tiene que ver más con la ideología de Milei, que ve en los empresarios y en los ricos sus héroes, y hasta incluso en los evasores ve sus héroes. Entonces, ¿qué mejora a los evasores que bajarle los impuestos? En verdad, el problema en la Argentina es de evasión impositiva, y esto no lo digo yo, el que más ha dicho era alguien que era un aliado del gobierno hasta hace poco, que era Juan Schiaretti, que recuerdan, el gobernador de Córdoba, candidato a presidente, cuando se presentó como candidato a diputado. En una de las cosas que dijo, el verdadero problema de la Argentina es la evasión, no hay que cobrar menos impuestos, hay que cobrar mejor los impuestos, porque el problema en la Argentina es de evasión. Ahora bien, nadie puede darse por sorprendido. En instantes, ahora enseguidita, yo les voy a contar, porque es otra de las guerras incomprensibles del presidente Milei contra la ciencia. Ahí donde su amigo Donald Trump está buscando que Estados Unidos desarrolle ciencia, todo tipo de ciencia, no solo ciencia aplicada, sino también ciencia básica, o sea, esas cosas que se investigan y no se sabe ahora para qué van a servir en el futuro. Acá en la Argentina es todo al revés. Hay que decir que Milei todo esto lo había avisado, o sea que nadie se puede dar por sorprendido. Lo había avisado en su campaña electoral a presidente, y todas las cosas que había demostrado a lo largo de todos los años, hubo un 40% de la población que las votó. Ese enigma, ¿por qué gente? Porque en ese universo del 40% seguramente hay gente pobre que va a seguir padeciendo el ajuste del gobierno. ¿Por qué lo hicieron? Es un enigma para sociólogos. Yo solamente les estoy contando lo que está pasando. Pero recuerden esto, cuando Milei dijo que iba, en la práctica, a destruir la ciencia argentina. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Lo tachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra marcha más, digo, además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET. O sea, de vuelta. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Ganarás el pan con el sudor de su frente, como si los científicos del CONICET, que además cobran una miseria, no laburaran. Esto es lo que yo le digo, es una mirada ignorante. Cualquier país del mundo invierte cada vez más en ciencia porque sabe que la ciencia es lo que puede agregar valor a sus exportaciones. Salvo el presidente Javier Milei, que no se sabe por qué prejuicio. Yo insisto, este es el prejuicio de una persona que, como él no dialoga, o sea, no conoce laboratorios, no dialoga con científicos, no dialoga con universidades públicas, imagina que son todos unos planeros que viven del Estado. Esto se llama prejuicio, pero estos prejuicios, el problema es que se traducen en el presupuesto. En el presupuesto que se votó esta semana, que tuvo media sanción y que ahora hay que discutir en el Senado, lo que se prevé es directamente la desfinanciación de la Agencia de Investigaciones en la Argentina. O sea, la ciencia en la Argentina tiene dos patas, el CONICET y una agencia de investigaciones donde es el Estado Nacional el que decide a qué plata, a qué presupuestos van a poner en algunos proyectos científicos que les interese. Bueno, nada. Milei lo había dicho, y la verdad que la gente lo votó sabiendo todo esto. Es verdad, uno puede decir, bueno, ¿qué me importa la ciencia? A mí me importa que me bajen la inflación, a mí me importan otras cosas, ¿qué me importa la ciencia? Ya ellos... Cualquier país considera que sus científicos son un activo estratégico, se los educó acá, se invirtió mucha plata en esos científicos
y nunca deja que se vayan a otro lugar en algo que se llama fuga de cerebros. ¿Cuándo hubo fuga de cerebros? Hubo dos grandes fugas de cerebros en la Argentina. Una en un episodio que se conoce como la Noche de los Bastones Largos, cuando asume la dictadura de Onganía en 1966, atacan la ciudad universitaria y a grandes científicos argentinos los cagan a palazos. Por eso se llamó la Noche de los Bastones Largos. Entre los científicos cagados a palazos por esa dictadura, había un señor que se llamaba César Milstein, que luego fue Premio Nobel de Medicina. Y bueno, esas cosas que hace la Argentina, un negocio bárbaro, ¿eh? Lo formamos nosotros, pues se lo mandamos a Inglaterra y ganó el Premio Nobel en Inglaterra. Un negocio bárbaro. La segunda fuga de cerebros fue en los tiempos de Cavallo, cuando Cavallo también con el discursito de que había que bajar los costos y que los científicos eran caros, mandó a los científicos a lavar los platos, del mismo modo que ahora Milei dice que tienen que ganarse el sueldo con el sudor de su frente. Bueno, ¿cómo le contestaron los científicos en una marcha donde se colgaron platos, ¿sí?, para demostrarle, para burlarse de la burrada que había dicho Cavallo? Tiempo después se inició un plan para repatriar a los científicos. Los mismos científicos que son aplaudidos por el streaming del CONICET porque van a buscar las cosas que hay en el fondo del mar y saben de qué se trata. Los mismos científicos que lograron modificaciones genéticas para que haya un trigo más resistente a la sequía son científicos argentinos. Los mismos científicos argentinos que esta semana demostraron que el Río de la Plata está lleno de sustancias desde cocaína a ibuprofeno, y esto demuestran los consumos de los argentinos. Bueno, esos mismos científicos para el presidente Milei tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente. No existe ciencia privada en ninguna parte del mundo. No sé, nadie sabe qué quiere inventar Milei. Lo que sí se saben son las consecuencias. Lo curioso, les digo, es que de todo esto, todo el mundo estaba avisado que lo iba a hacer, porque el propio Milei lo dijo. No se entiende bien en qué cabeza alguien pensó que esto no iba a suceder, pero se los traduzco en cifras. Porque no es solamente el CONICET. Porque uno puede pensar que el CONICET busca solamente ciencia básica, ciencia que a veces no se sabe bien para qué sirve. A ver, supongamos que olvidémonos de las ciencias sociales, que obviamente para Milei es un reducto de zurdos. ¿Qué tienen que ver los biólogos marinos, los agrónomos? ¿Qué tienen que ver? La investigación de todos esos científicos, ¿qué tiene que ver con el zurdaje que persigue a Milei todo el tiempo con una lógica paranoica? Fíjense en el INTI. Redujo el 45% del presupuesto del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. O sea, ahí no hay ciencia básica, hay ciencia aplicada. 45% menos del presupuesto. El INTA, hasta la propia sociedad rural, que adora a Milei, los ruralistas salieron a pedirle: oiga, don, cuide el INTA, porque el INTA nos ayuda a todos nosotros a mejorar los cultivos. El campo argentino hoy es un campo de primerísima línea en inversión tecnológica, gracias al INTA. Bueno, al INTA debe ser un reducto de zurdo también, porque le cortaron el 35% del presupuesto. A la CONEA, pese a que Milei dice que la energía nuclear va a ser la que va a permitir que la Argentina sea una fuente, un lugar para que haya servidores de inteligencia artificial, todo muy rico, pero a la CONEA le cortaron un 43% del presupuesto. Al servicio meteorológico, ¿vieron que no invocan una? Bueno, servicio meteorológico, 33% menos de presupuesto. Los docentes universitarios, ya se sabe que son los que generan ese reducto de zurdos, 33% menos en los salarios, y los investigadores científicos, 37% menos en los salarios, con el agravante de que ya se cortaron los nuevos proyectos. Ya los becarios, la gente que se recibe, no se puede presentar al Estado para decir: yo tengo este proyecto de investigación. En la práctica le dicen: tenés un proyecto de investigación, andate a otro lado a ver si conseguís que te traten mejor que acá. Bienvenidos, esto es GPS. Y hasta acá llegamos con este análisis. Porque más allá de los eslogans y las frases para la tribuna, lo que importa es contrastar lo que se promete con lo que realmente pasa. Cuando el discurso choca con los datos, alguien tiene que decirlo, y eso fue lo que hizo Graña. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Deja tu opinión en los comentarios, leemos todo y debatimos con respeto. Compartilo, porque estos temas hay que ponerlos sobre la mesa. Nos vemos en el próximo video.